Compañeras, compañeros, les damos la bienvenida a este encuentro de hoy, en un día y en una semana que arranca compleja para los trabajadores y trabajadoras de la educación, en un marco de medidas de fuerza, de paro de 48 horas para esta semana y 48 para la semana próxima, en el que seguimos reivindicando el derecho social a la educación y en el que seguimos peleando por mejores condiciones laborales y en defensa de nuestros salarios, esperando que el gobierno nos convoque a una mesa de negociación. Yo no voy a hacer una intervención muy larga en ese sentido, que luego va a ser el compañero secretario general Marcelo Gualiardo, pero queremos darles la bienvenida a esta charla, en primer lugar, que viene siendo parte de una convocatoria de diferentes conversatorios y charlas abiertas, como nos gusta decir, para seguir pensando la escuela pública que queremos, para seguir pensando este contexto tan complejo que nos atraviesa hoy como trabajadores y trabajadoras de la educación y que atraviesa la sociedad toda en su conjunto. La intención de esta charla de hoy tiene que ver con reflexionar y retomar algunas cuestiones relacionadas con el devenir de la educación en nuestro país, esa historia de la educación que ha dejado huellas, que ha dejado marcas, reflexionar también en relación a esto que mencionaba antes, en torno al derecho social a la educación de nuestros estudiantes, de nuestra población, y también para profundizar en algunos debates que consideramos centrales en este tiempo de desigualdad, de nuevas desigualdades y de pandemia. Creemos que es fundamental que sigamos utilizando esta herramienta, quienes hoy podemos disponer de ella, ¿no? Porque también hay que decir que hay un sector amplio de la población que no puede contar con esta herramienta, pero nosotros y nosotras que podemos contar con ella, posibilitarnos estos espacios de reflexión, de debate y de construcción colectiva que nos interesa seguir sosteniendo desde nuestro sindicato y que nos ocupa en seguir sosteniendo desde nuestra seccional. Le voy a dar la palabra en primer lugar al compañero Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, para que comparta una reflexión antes de comenzar, y ahí está ya Adriana esperándonos, así que Marcelo, te damos la palabra. Y bueno, gracias Sole, gracias a los compañeros de San Martín por la convocatoria, gracias Adriana por estar hoy y compartir con nosotros este momento que seguramente va a ser de mucha utilidad para lo que hace falta hoy reflexionar el tiempo que nos toca atravesar, ¿no? Y en un día, digamos, en un día con contradicciones, porque primero digo saludar el cumpleaños de la querida compañera abuela de todos, ¿no? Y de todas, y en ese mismo, en Estela, y junto con ello este Día de la Identidad, ¿no? Tan importante de poder saber quiénes somos y qué ha sido negado a tantos y a tantas que están todavía siendo buscados por nuestras abuelas. Así que eso quería plantear, y también el reconocimiento al trabajo que se viene haciendo desde nuestras seccionales y que hoy en San Martín tuvo una primera respuesta, ¿no? Que no nos pone contentos para nada, porque no quisiéramos estar planteando emergencias educativas o situaciones tan extremas como las que estamos viviendo en el sistema, pero que en todo caso es lo que nos toca hacer como organización sindical, que defendemos la educación pública y que entendemos que nuestro rol como educadores, además desde nuestra organización, de defender nuestro derecho, está íntimamente también denunciar cuando los estados abandonan su responsabilidad indelegable de hacerse cargo de garantizar ese derecho. Y hoy en San Martín, luego de la petición que hicieron las compañeras y los compañeros de la seccional, se ha declarado en la localidad la emergencia educativa. Ahora, es una emergencia que no está solamente situada en San Martín de los Andes, sino que tiene que ver con una situación provincial, y que, si bien es cierto que está en el marco de la pandemia,
cuenta de las políticas que se han implementado y que no han sido las correctas en los años anteriores, ¿no? Por eso nos encontramos en la situación que nos encontramos. Como decía la Sol, estamos en un plan de lucha, estamos transcurriendo hoy las primeras 24 horas de las 48 de esta semana, y la semana que viene tendremos otras 48 horas más, y para que de alguna manera lo sepa Adriana en su intervención, durante este año ha sido un año para todos, obviamente, complejo, y la disputa que ha habido en la educación ha sido llamar la atención de los gobiernos de que la situación de la emergencia sanitaria tenía que tener también puesta la mirada y puesto el esfuerzo en sostener el funcionamiento del sistema educativo, que claramente se ha depositado sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y de las familias, y obviamente de nuestros estudiantes, quienes hemos tenido que amoldarnos a esta situación nueva, inesperada, que claramente nadie podía anticipar, pero en la que nos encontramos en muchos momentos en mucha soledad, ¿no? Para poder resolverlo. La disputa por los cargos, para que se puedan cubrir las demandas de vacantes que hay dentro del sistema, el trabajo que hubo que hacer y que se está haciendo en el marco del Consejo Provincial de Educación, donde ATEN tiene claramente una representación muy de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque están planteando incluso cuestiones de tipo planear este año y cómo podemos pensar la iniciación del año que viene, en esto que se ha definido como unidad pedagógica. Entonces, en todo ese tiempo, lo que surge como cuestión para destacar es el trabajo que han hecho las compañeras y los compañeros, y que no está siendo reconocido por el gobierno, y por eso estamos sin mesa de negociación salarial. Somos una de las 4 provincias en la Argentina que todavía no podemos sentarnos con el gobierno a discutir los salarios de este año. Pero bueno, no nos rendimos ni mucho menos, y todo lo que hacemos es rehacernos permanentemente para tener la fortaleza de poder seguir planteando los temas que nos preocupan y generando estos espacios, ¿no? Donde, como hoy Adriana nos permiten reflexionar y armarnos de las herramientas para dar la discusión que es la defensa de la educación pública. Adriana obviamente no necesita ninguna presentación, todos sabemos quién es, pero sí un reconocimiento. Adriana es de esos, quizás la pedagoga, la maestra más importante de la Argentina de estos últimos años, ¿no? Y si algo la caracterizó es que estuvo siempre del lado de la defensa de la educación pública. Esa escuela pública popular, esa escuela pública que se construye con las comunidades y con los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y ha estado siempre cerca de la CETERA, pensando, reflexionando, impulsando qué había que hacer para resolver una escuela pública que venía en lo más inmediato de las consecuencias de la Ley Federal de Educación, ¿no? Y ella ha sido protagonista de todo este proceso de los últimos 15 años, a partir de la Ley de Educación Nacional, y bueno, todo eso que pudimos vivir, por lo menos hasta hace 4 años atrás, ¿no? Hay otros últimos 4 años donde también estuvo muy cercana Adriana, batallando junto a los trabajadores y trabajadoras de la educación para denunciar lo que estaba haciendo el macrismo, abandonando la escuela pública a su suerte. Así que esto es un orgullo que pueda estar con nosotros, es un orgullo que lo convoquen nuestros compañeros de reflexión. Y bueno, te dejamos para que podamos compartir todo lo que vos tenés para nosotros. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias, Marcelo. Y vamos a decir una cosa antes de empezar esta charla, que es posible, en principio, por la voluntad de Adriana de estar hoy con nosotros y nosotras, pero también gracias a la insistencia de Nani, que estuvo escribiéndole largos meses a Adriana hasta que en algún momento llegó la respuesta. Así que también en relación a eso lo queríamos decir, porque Nani estuvo escribiéndole y mucho tiempo dijo, en algún momento me va a contestar, y Adriana contestó, y eso posibilitó que hoy estés acá entre nosotros y nosotras. Así que bueno, como ya dijo Marcelo, Adriana Puigros no necesita mayor presentación, sí el reconocimiento compartido de que ha sido parte a través de sus escritos, de sus reflexiones y de sus libros de nuestra formación como docentes,
a lo largo y a lo ancho de la provincia y del país. Y bueno, agradecerte que estés hoy acá, es para nosotras y nosotros un orgullo poder contar con tu presencia hoy, y valoramos y rescatamos tu trabajo, y sos esa referente en pedagogía que todos y todas seguimos y queremos seguir pensando con vos. Así que muchas gracias, Adriana. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy contentísima de estar en San Martín de los Andes, sobre todo porque me dijeron que es un día precioso. Así que realmente acá en cambio llueve, hay una humedad espantosa y hace frío. Así que me viene bien dar un paseo por un rato, ¿no? En un lugar tan bello como es San Martín. Bueno, gracias por la invitación. Es decir, gracias Sole por la presentación, gracias Marcelo, gracias a Nani, efectivamente tuvo una paciencia enorme hasta que consiguió que contestara, no todos los mensajes, no contesto todos los mensajes, pero también digo, no puedo. Bueno, gracias por la paciencia, disculpas además por hacerlo esperar tanto. Bueno, que yo les diga algunas ideas que tienen que ver con la situación que estamos viviendo en general. Naturalmente no voy a entrar en los temas específicos de la provincia, sino que voy a tratar de dar la mirada más general, ¿no? Digamos, estamos viviendo momentos muy complicados. Es verdaderamente muy, muy complicado, un escenario en el cual tenemos, a mi manera de ver, una política que empezó con mucha fuerza, una política que empezó y siguió teniendo como mira la reconstrucción de un país que en 4 años había sido apaleado, que había sufrido el terrible embate del más puro neoliberalismo, digamos, con aristas del estilo de lo que estamos viendo hoy mismo en Entre Ríos, que uno podría sintetizarlo como, digamos, la resurrección de los ricos, para decirlo de manera muy, muy gruesa, pero uno ve las imágenes de lo que ocurre hoy en Entre Ríos y realmente es casi caricaturesca esa imagen que veía hace un rato, no puedo dejar de mencionarlo, de uno de los productores, por ejemplo, que seguramente es hijo nieto de inmigrantes además, y que sus padres o sus abuelos a lo mejor eran analfabetos, ¿no? Y que vinieron y que con la maravillosa tierra argentina, que es la tierra de todos, es decir, se hizo rico, y que decía, tenemos ganas de matar negros, ¿no? Y eso fue lo que vivimos en los 4 años de macrismo. Entonces, este gobierno, digamos, se instaló y siguió con la idea clara de reconstruir el país que se había construido en los 12 años anteriores al macrismo. Y vino la pandemia. Con lo cual, si entre las PASO el año pasado y la asunción del nuevo gobierno se fueron 22.000 millones de dólares de la Argentina, ¿sí? El gobierno asume con las arcas vacías y a los 3 meses, 2 meses, se instala la pandemia. Ahí es cuando la sociedad entera empieza a darse cuenta de que está llegando un peligro que de ninguna manera formaba parte del sentido común. ¿Por qué?
Si bien los ambientalistas, muchos científicos, asociaciones, grupos ambientalistas, en la propia encíclica, en ese momento la Laudato Si, ahora, bueno, la reciente de hace unos días, también del Papa, pero para la época que estoy diciendo, hace 8, 10 meses, ¿sí? La Carta de la Tierra, habían advertido que estábamos llegando a un punto de destrucción del medio ambiente que podía llevar a situaciones peligrosas. Nadie había imaginado esta precisa situación, pero sí se había advertido la posibilidad de situaciones realmente muy peligrosas. Sin embargo, esto no había permeado el sentido común y tampoco es que había introducido fuertemente en la educación. Y estaba como un discurso de alguna manera marginal, sostenido fuertemente por los grupos aborígenes, por supuesto, sostenido por algunos docentes, pero sin todavía que cobráramos, ¿no? Yo me incluyo totalmente, conciencia, como tuvimos que cobrar conciencia a principios de este año de lo que estaba empezando a ocurrir. En esa situación es cuando, en el mes de marzo, el gobierno declara la cuarentena y comienzan las restricciones, sobre todo en el área de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano y la provincia de Buenos Aires, y que luego se van extendiendo hacia lo que sería la Ruta 9, que cruza el país y que es el lugar de mayor incidencia en este momento, ¿no? En este momento está, digamos, incendiada de coronavirus la Ruta 9. Pero a lo que voy es a que en ese momento, cuando se declara la emergencia, la sociedad, las familias y muy especialmente los docentes y los chicos podrían haber tomado una actitud, ¿sí? Y haberse retraído, haber dicho, bueno, hay una pandemia, nos encerramos en nuestra casa, es decir, no vamos a tener contacto con nadie, no vamos a hacer nada más, o sea, no hay año escolar, no hay vínculo con los alumnos, suspendemos todo. Sin embargo, la actitud de los docentes y la actitud también de la sociedad, la actitud fue la de desarrollar inmediatamente conductas solidarias, la de salir, pero no salir no cumpliendo con las medidas sanitarias, sino cumpliendo con las medidas sanitarias conscientemente, ¿sí? Salir a través de la virtualidad, a través de cuadernillos, a través de armar grupos de WhatsApp, en algunos lugares a través de el celular, como fuere, salir a buscar a sus alumnos, salir a mantener el contacto con los chicos, salir a comunicarse con las familias, sostener la enseñanza y el aprendizaje, sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje y sostenerlo mediante formas inéditas, sostenerlo mediante un nuevo campo tecnológico frente al cual la formación docente estaba muy atrasada, o sea, en general en la Argentina. La capacitación en tecnología se había ido muy lenta, la capacitación docente en tecnología y también, bueno, la generalización del uso de la tecnología en los chicos, ¿no? Digamos, si bien, como sabemos, es decir, un porcentaje enorme de chicos tienen, sobre todo de adolescentes, tienen acceso al celular. Es decir, una cosa es el acceso al celular y otra cosa es que ese instrumento
se transforme en una tecnología que forma parte del proceso educativo, o, digamos, el déficit que hay en cuanto al acceso a computadoras, o el déficit que hay en todo el país en cuanto al acceso a la conectividad. Sobre lo cual también hay que subrayar que si el plan Conectar Igualdad hubiera seguido adelante, a esta altura, la mayor parte, la muy mayor parte de chicos del país y de docentes, por supuesto, estarían conectados. Y además estarían equipados, no solo conectados, sino además equipados. Pero esto no ocurrió. El plan Conectar Igualdad fue cortado por el macrismo, con lo cual, digamos, todos sabemos, es decir, cuando asumió el gobierno, ¿sí?, se encontró, el gobierno de Alberto Fernández, se encontró con que había miles y miles de computadoras que habían sido compradas, pero no habían sido utilizadas. Algunas habían sido compradas en el 2015, otras menos en el 2016, pero no habían sido repartidas. Y estaban acumuladas. De la misma manera que se encontraron hace poco vacunas, ¿no es cierto? Una acción que es una acción realmente tremenda, que es la acumulación de vacunas sin que se usaran para cumplir el plan obligatorio de vacunación. De la misma manera, estaban acumuladas las computadoras. Entonces, digamos, yo digo esto para que veamos en qué situación empieza la pandemia y a qué situación se enfrenta el gobierno y se enfrenta a los gobiernos provinciales y se enfrenta a los docentes, ¿sí? Es decir, que no es que estaban preparados como para organizar actividades por vía digital, que habían podido hacer experiencias al respecto, que habían recibido una capacitación al respecto. No, de pronto se encontraron con que esto ya no era un curso, un seminario, una tesis o una experiencia, sino que esto era el conjunto de sus alumnos con los cuales tenían que conectarse de alguna manera. Entonces yo sé que lo que estoy haciendo es describiendo la vida de ustedes, ¿no? Es decir, quizás para lo que puede servir es como espejo, ¿no? Porque a veces uno no termina de tomar cuenta de qué es lo que ha hecho, qué dificultades ha tenido, y sobre todo de aquellas dificultades que no son únicamente personales, sino que son comunes. Yo creo que este es un problema común, ¿sí? Este salto, ¿sí?, tecnológico, y enseguida voy a fundamentar que también pedagógico, que han tenido que dar, es del conjunto de los docentes argentinos y también lo es del conjunto de docentes latinoamericanos. Porque este mismo proceso ha ocurrido en muchos países de América Latina. Ayer estaba hablando con compañeros mexicanos, donde todas las escuelas están cerradas, en México no hay una escuela abierta, y en donde también hubo un notable salto tecnológico por parte de los docentes. Ahora sí, me parece que hay una responsabilidad muy importante de las universidades, de los institutos de formación docente, a los que hay que cuidar los institutos de formación docente, y también del Instituto Nacional de Formación Docente, del INFOD. Es una responsabilidad el que de ahora en más los conocimientos, los saberes que los docentes han obtenido de alguna manera espontáneamente, pidiendo colaboración a alguien, pidiendo ayuda a alguien en su casa, a un amigo, etcétera, que esos conocimientos de una nueva tecnología puedan ser sistematizados y puedan realmente ser fuertemente incorporados. ¿Pero de qué manera? Bueno, ahí hay una frase que creo que no hay que olvidar, que es esta: debo apropiarme de la tecnología para que la tecnología no se apropie de mí. Es decir, el hecho de que podamos manejar la tecnología
avanzo un poco más, el hecho de aportar a que se produzca tecnología nacional, el hecho de avanzar hacia una comprensión que vaya más allá del uso mecánico de los equipos, ¿sí? Es algo que tiene que ver con la soberanía nacional, que tiene que ver con nuestra postura frente al mercado de la educación, que nos ayuda a distinguir, es decir, qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que nos quieren vender, que nos ayuda a entender la importancia de la industria nacional, la enorme importancia de la industria nacional en materia de informática. La importancia que tiene para toda la sociedad argentina, y yo diría de nuevo para nuestros hermanos latinoamericanos, ahora con Bolivia, estamos tan contentos con lo que ha ocurrido en Bolivia, es decir, la importancia que tiene para nuestros hermanos latinoamericanos también la soberanía tecnológica de nuestros países. Todos sabemos que hay, desde hace algunas décadas, un nuevo actor en el campo de la educación, y ese actor es el mercado, que en realidad, si lo traducimos, quiere decir las grandes corporaciones, los ricos del mundo, ya que hoy en esta charla estamos hablando de los ricos, esos pocos ricos, ¿sí?, frente a los millones y millones y millones de pobres del mundo. Entonces, cuando hablamos de mercado y decimos el mercado de la educación, no nos estamos refiriendo a las pymes, no nos estamos refiriendo al pequeño comerciante, no nos estamos refiriendo al que hace un desarrollo tecnológico y lo patenta, nos estamos refiriendo a los grandes pulpos del mercado, que son los que dominan el mercado tecnológico, que dominan el mercado editorial, que dominan el mercado comunicacional. Y a través, sobre todo, de esos tres grandes mercados, intentan dominar la educación. Como es obvio, para dominar la educación, tienen que avanzar sobre dos espacios. Un espacio es la escuela, el otro espacio es la familia, y avanzar sobre los docentes, sobre el lugar de los docentes. Porque la escuela con el docente, ese docente que, y discúlpenme que siempre lo repito, cierra la puerta del aula y ahí adentro hace lo que le parece y resuelve los problemas, ¿sí? Y resuelve los problemas y inventa soluciones, y atiende a los chicos, más allá de las directivas, más allá de las corrientes pedagógicas, etc. Entonces, es a ese docente el que tiene un vínculo profundo con los chicos, el que tiene un vínculo con los alumnos. Es al docente, ese docente es el que molesta a ese mercado, es el que molesta al mercado de la educación, es el que molesta a los que quieren convertir a la educación en un bien del mercado, es decir, y restarle su característica de derecho. Entonces, avanzar sobre el docente es una de las metas, y justamente por eso es que vemos florecer cantidad de fundaciones detrás de las cuales en realidad están las grandes corporaciones, y que forman líderes, lo llaman líderes, líderes sociales que tienen de 3 a 6 meses, digo fundaciones como Enseñar por Argentina y otras semejantes, y que pretenden que estos líderes lleguen a sustituir a los docentes, porque los contratan por abajo
¿sí?, de cualquier convenio colectivo, y porque lo forman con una mentalidad que es una mentalidad vinculada, ¿sí?, con el ideario empresarial, el lenguaje empresarial, que uno realmente a veces no puede creer cuando entra a las páginas, si entran a las páginas o de Enseña por Argentina o cualquiera de ellas, si por cierto hay 2 libritos de Cetera publicados que dan cuenta muy específicamente de cuáles son y dónde están y qué hacen estas fundaciones. Pero si ustedes entran en Internet, van a encontrarse con asombro con que son fundaciones que tienen sponsors, ¿sí?, que son quienes las sostienen y que son grandes y conocidísimas empresas, ¿sí?, es decir, internacionales, empezando por Coca-Cola y, digamos, y pasando por cualquiera de los grandes bancos, ¿sí?, el Banco Santander o los grandes bancos internacionales. Entonces, digamos, cuando hablamos de mercado de la educación, no estamos hablando de algo abstracto, sino de algo muy concreto y que es uno de los peligros con que nos encontramos, sobre todo ahora, cuando a partir de la pandemia nosotros como educadores tenemos y vamos a seguir, una vez que termine la pandemia, ¿sí?, utilizando gran parte de la tecnología, gran parte de la tecnología para la enseñanza. Ahora bien, muchas veces se pregunta si después la escuela va a ser distinta, cómo va a ser después, si todo va a cambiar, todo va a haber cambiado, no va a haber más actividades presenciales, van a ser todas las actividades digitalizadas. Y yo creo que es una pregunta mal formulada, ¿no? Porque esa pregunta parte de la idea de que ha habido un abismo, abismo que sin duda ha habido en el sentido de, bueno, de que muertos, muchos, de que acá hay una enfermedad, pero al mismo tiempo no han cambiado el conjunto de las condiciones sociales, ni han cambiado el conjunto de las condiciones políticas, sino que estamos, ¿sí?, en marcha para tratar de mejorar la situación sanitaria en primer lugar, la situación económica y también la educación, ¿no? Pero, digamos, nosotros vamos a volver a las aulas, enriquecidos, usando a la vez, ¿sí?, diferentes tecnologías de diferentes épocas, porque el pizarrón y la tiza también es una tecnología y la conferencia es una tecnología. Entonces usaremos la conferencia, el WhatsApp, ¿sí?, a la vez que haremos diversos tipos de actividades al aire libre y tendremos que trabajar con una educación más compleja, pero con más instrumentos. Ahora, yo creo que tenemos que fortalecer enormemente el rol del docente y fortalecerlo desde el punto de vista pedagógico. Creo que tenemos un reto pedagógico que no es solo para los pedagogos, sino que es para el conjunto de los docentes. O sea, tenemos que enseñar cada vez mejor. O sea, tenemos que superar muchas cosas. Tenemos que apropiarnos, así como de la tecnología, tenemos que apropiarnos, por ejemplo, de la evaluación. Tenemos que apropiarnos, y digo la evaluación como un ejemplo, de algunos de los aspectos del proceso educativo que nos han sido expropiados por las políticas educativas neoliberales. Entonces, me gusta dar el ejemplo de la evaluación, porque me parece que es muy fuerte y que todos tenemos experiencia al respecto. ¿Por qué? Porque la evaluación es un aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación no es ajena al proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los docentes evaluamos permanentemente. Ahora, una cosa es que querramos mejorar, hacer más objetiva la
hacer más objetivo el proceso de evaluación. Y otra cosa distinta es que aceptemos evaluaciones que son grandes clasificaciones que en forma de ranking, que están pensadas como para segmentar la población, que están pensadas para un sistema meritocrático, que están pensadas para un sistema educativo que sea precisamente un espejo de esa sociedad piramidal, a donde los ricos llegan a la cumbre, ¿sí? Es decir, aunque vayan y vayan, por ejemplo, a la escuela Cardenal Newman o escuelas semejantes, ¿sí? Es decir, y que de ahí para abajo haya un desgranamiento, ¿sí? Es decir, que en la parte de abajo de la pirámide queden aquellos que son los mismos que hoy no tienen conectividad, son los mismos que hoy no tienen una computadora y a lo mejor consiguen que alguien les preste por un ratito, con mucha suerte, un celular. O no, o no. Entonces, yo creo que tenemos que apropiarnos de la evaluación, como que nos tenemos que apropiar, ¿sí?, del conjunto de elementos que constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya estoy al final de la media hora que dije, creo, si no me equivoco, ¿sí? Entonces voy a redondear con lo siguiente, así puedo escucharlos e intercambiamos. Me parece que es un momento en donde tenemos que reflexionar mucho sobre digamos, la universalidad de las sociedades, ¿sí? Este virus creo que nos ha mostrado que somos todos parte de la humanidad, que no hay ni blancos, ni negros, ni chinos, ni pueblos aborígenes, todos formamos parte de la humanidad. Lo cual no quiere decir que se borren las culturas, las lenguas, al contrario, sino que es el momento de redefinir el incluir, ¿sí? Entonces, si durante más de una década estuvimos tratando de incluir, y la palabra incluir fue muy central en lo que hicimos, ahora hay que redefinirla, ¿sí? Y redefinirla en función de que la inclusión sea un término muy vinculado al concepto de derechos. Al concepto de derechos. Creo que el concepto de derechos debe ser, junto con el respeto por las particularidades y junto con el hacerse cargo de la cuestión ambiental, me parece que son tres aspectos absolutamente decisivos para cómo vamos a encarar la educación de acá en adelante. Bueno, muchísimas gracias, ahora los escucho. Muchas gracias, Adriana, muy clara tu intervención. Ahí comentan compañeros y compañeras en relación a la enseñanza y a la importancia, ¿no?, de incluir la cuestión medioambiental en la enseñanza en la escuela. Y también dice por acá, si no reflexionamos sobre esto, una de las consecuencias de la pandemia que es una de las consecuencias de la pandemia que vivimos, el sistema, las grandes corporaciones que lo avalan continúan destruyendo la tierra. Total, mientras más estemos en lo virtual, ellos siguen destruyendo la naturaleza. Bueno, compañeras y compañeros, la intención es ahora que 2 o 3 compañeros, compañeras que tengan ganas de hacer una intervención, compartir interrogantes, consultas o reflexiones, aprovechemos este minutito y que luego Adriana vuelva a retomar la palabra para hacer un cierre. Así que se pueden anotar por el chat o pueden levantar la mano. Ahí Mati las está viendo, así que quien quiera puede tomar la palabra en este momento. Alguien que quiera intervenir, si no, yo no tengo problema.
Ahí está Mariano Escliar, rompe el hielo, el compañero. Ahí va. Ahí está, hola. Por romper el hielo, para ocupar ese rol pedagógico de romper el hielo. En el buen sentido, es una responsabilidad arrancar a hacerle una pregunta a Adriana Puigros. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Te quería preguntar, Adriana, también en relación a reflexiones que venimos construyendo en San Martín y en la provincia en general, capaz que para quienes tenemos acceso a la conexión, aunque sea a costo de nuestros bolsillos en nuestro laburo, porque eso hay que decirlo, este ha sido un tiempo que hemos conversado y dialogado con un montón de compañeros de toda la provincia, quizás en términos personales más que en otros tiempos, por esta vía, un montón de conversatorios y charlas. Y cómo la pregunta en línea de nuestra reflexión que venimos haciendo es este diagnóstico que vos tenés, esta lectura, con el conocimiento histórico, presente, etcétera, del riesgo de la mercantilización de la educación y esas empresas ahí agazapadas y estas formas de entrada, por decir así, blandas, ¿no? De desarmar la docencia como trabajo y la educación como derecho, cómo dialogan con las nociones de justicia curricular y de soberanía pedagógica. Algo dijiste, ¿no? Como de reapropiación de herramientas como la evaluación, parte del proceso de aprendizaje y enseñanza que nos han sido o están en el proyecto de sernos expropiados por el neoliberalismo a los trabajadores. Bueno, ¿cómo dialoga esta lectura que vos tenés con la noción de justicia curricular y de soberanía pedagógica? Esa sería la pregunta. Bueno, ¿quieren hacer más preguntas o contesto cada una? Esta pregunta da como para escribir unos libros. Por ahí estaría bueno que se hagan 2 o 3 intervenciones y después puedas Mejor. unificar y tener una Sí. exposición. Ahí le damos la palabra a otra compañera. Soy yo, Edriet, ahí leo en privado. ¿Qué tal? Soy Edriet de Neuquén Capital, neuquina, emocionada por estar en esta charla con Adriana, quien me ha marcado en mi trayectoria cuando era estudiante. No voy a hacer mucho prólogo para mi pregunta, pero es algo que me pregunto casi a diario, esto que leo en los medios y en Facebook, que es mi red favorita, esto del recuperar. Adriana, ¿qué mirada tenés con esta pregunta que muchas familias se hacen con el famoso recuperar? Y no está lejos de entiendo y doy clases a diario, pero bueno, hay una incertidumbre en la familia sobre todo. ¿Qué va a pasar con esto de los contenidos a recuperar? Me gustaría saber qué mirada tenés al respecto. Gracias. Bueno, decía antes que una de las preguntas era qué características debiera tener la evaluación dentro de las pedagogías críticas, y otra pregunta que se suma ahora es cómo rescatarías a esos sujetos que no pueden ser parte de esta desigualdad que se viene dando en medio de este contexto. ¿Qué consejos, dice Fabi, nos darías? Bueno, creo que ahí podemos arrancar. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta es muy, muy extensa para contestar y muy complicada, ¿no? O sea, ¿cómo se vincula esta, digamos, esta política del neoliberalismo tendiente a desarmar la docencia, a desarmar la escena educativa? Yo creo que es justamente que el objetivo es desarmar la escena educativa, y en ese sentido me parece que, digamos que la categoría de justicia curricular
es absolutamente contraria a la idea del mercado, ¿no? O sea, porque hay que ver qué querría decir currículum para el mercado. Es decir, ¿cómo se compondría? Pensemos, para no plantearlo en términos muy abstractos, pensemos, ¿sí?, cómo organizaría un currículum el mercado. ¿Cómo se organizaría un currículum a partir del mercado, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno piensa eso, se encuentra con una especie de Frankenstein, ¿no? Formado, digamos, por urgencias del mercado, por inminencias, necesidades inmediatas del mercado, una voluntad caprichosa, ¿no? Es decir, de juntar saberes diversos en función del rédito del mercado, ¿no? Muy lejos de la justicia curricular. Es decir, muy poco lugar para incluir en el currículum, por ejemplo, contenidos vinculados a las culturas de los pueblos aborígenes, o con adaptar el currículum a, digamos, las demandas de los jóvenes. Mucho menos adaptarlo a la educación ambiental, ¿no? Yo creo que el hecho de que la educación ambiental haya tenido y tenga tantas dificultades para penetrar en las aulas, tiene que ver con un impulso contrario, ¿no?, que está voluntariamente pensado en toda la sociedad, digo, para atravesar toda la sociedad, ¿no? Es decir, no es solamente el hecho de que grandes productores internacionales, grandes productoras internacionales de transgénicos se meten en las escuelas o que se fumiguen las escuelas. Es decir, como ocurre permanentemente, el fumigar traspasando el área de prohibición, de fumigación en torno a las escuelas. De hecho, el año pasado murió una compañera docente, ¿sí?, que era, por otra parte, una luchadora ambientalista, y murió precisamente como producto del envenenamiento por la fumigación, ¿no? Es decir, pero al mismo tiempo tenemos un bombardeo publicitario permanente con, digamos, ofertas y ofertas y ofertas que estimulan nuestro consumo y nuestra necesidad de consumir, nos estimulan como sujetos consumidores, ¿no? En donde el consumo de lo que fuere se presenta como una necesidad inmediata. Y entonces las categorías más generales, categorías de otro orden, ¿sí?, es decir, como por ejemplo el cuidado ambiental más inmediato, más cercano a todos nosotros, en nuestra casa, en el aula, en la calle, ¿sí? Es decir, termina siendo una anécdota, ¿no? Yo creo que hace falta una voluntad colectiva muy fuerte, es decir, como para avanzar en la educación ambiental. Y estoy convencida de que la educación ambiental es indispensable para que las generaciones jóvenes puedan luchar de manera, a partir de grandes políticas, ¿sí?, es decir, por el cambio del tratamiento del medio ambiente. Habría muchísimo más para decir respecto a esto, mucho más, pero vamos a seguir con las otras preguntas. Recuperar, sí. Yo creo que hay que tranquilizarse en ese sentido. Es decir, hay que tranquilizar a las familias. O sea, me parece que tiene sentido que los chicos que están terminando un ciclo, están terminando la primaria o están terminando la secundaria, en ese último año hay que darles una solución. Me parece que hay que darles una solución. Pero al resto, a ver, ¿qué importancia tiene que un contenido que tendría que haberse estudiado de acuerdo al programado en tercer grado se estudie en cuarto o se estudia en quinto?
sea, ¿qué importancia tiene eso? O sea, que el recuperar además lo que supuestamente se hubiera aprendido, porque además, ¿qué es lo que se aprendió durante este año? Un año donde hubo clases, un año donde sí funcionó el sistema educativo, y esto es algo muy importante de afirmar, ¿eh? Es decir, se trabajó este año, hubo clases en otro escenario, clases con otra tecnología, pero hubo clases. Entonces, una cosa es que haya un porcentaje de chicos que, por un cúmulo de razones, quedó desconectado o mal conectado. Esto es una cosa. Otra cosa es decir que no hubo clases. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos cargo de que hubo clases, se trabajó, ¿sí? Hubo año escolar y se enseñó y se aprendió. ¿Y qué es lo que se aprendió? Vamos a ir viéndolo. A lo mejor se aprendió muchísimo, ¿eh? A lo mejor lo que se aprendió fue muchísimo, mucho más de lo que pensamos. Algo que decía hace un rato. Aprendimos, y estoy segura que muchísimos chicos aprendieron, que son parte de la humanidad. Es decir, hay muchas cosas que se aprendieron. Entonces, yo creo que hay que tranquilizarse. Y respecto a las características de una evaluación, digamos, desde el punto de vista de las pedagogías críticas. Bueno, a ver, yo en primer lugar quiero aclarar que no es que esté en contra de la evaluación estandarizada, sino que en primer lugar estoy en contra de la evaluación estandarizada, manejada con fines comerciales o con fines políticos, ¿sí? Es decir, me parece que las evaluaciones estandarizadas dan cierto tipo de información. Una información que no es directamente aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje, que sirve como, digamos, para la gran visión que necesitan los gobiernos, es decir, que necesitan los sindicatos también, que necesita la sociedad, pero es una gran visión que no tiene efectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje directos, ¿sí? Tiene efectos sobre grandes políticas, saber para dónde ir, pero que además, para poder confiar en las evaluaciones estandarizadas, hay que tener la seguridad de cuáles son los presupuestos de los cuales parten, ¿sí? Las variables que esas evaluaciones están tomando, de qué manera están presuponiendo que son los sujetos a los cuales se van a ser aplicadas, etc. Entonces, a mí me parece que, teniendo eso en cuenta, ¿sí?, hay que avanzar con evaluaciones más cualitativas. Y sobre esto hay muchísimas experiencias. Y aparte muchos de ustedes, ¿sí?, seguramente casi todos, tienen experiencia en evaluaciones cualitativas. Y desde la más sencilla, que es el que, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cómo son? Cuenten cuánto han aprendido sus alumnos, o cuánto ha aprendido fulano, cuánto ha aprendido el otro, seguramente van a poder contestar. Y eso es evaluar. Entonces, claro, eso es insuficiente. Eso no constituye, digamos, un proceso sistemático de evaluación. Yo creo que hay que avanzar con evaluaciones cualitativas sistemáticas y también con evaluaciones cuantitativas, y luego vincular, articular las informaciones que provienen de una y de otra fuente. En ese sentido, me parece que el hecho de que el docente siempre conozca el sentido, el objetivo, las bases desde las cuales parte una evaluación, me parece que es indispensable. El docente tiene que ser un actor de la evaluación, no un objeto de evaluación, sino que tiene que ser un sujeto activo en la evaluación, y los chicos también. Los chicos no pueden ser simplemente evaluados sin que nadie les explique qué es lo que se está haciendo. Tienen derecho a saber, ¿sí?, qué es lo que se está haciendo con ellos. Tienen absoluto derecho a que se les explique.
Y en ese sentido también es muy interesante la autoevaluación. No creo que sea suficiente, porque me parece que la mirada del otro es importante siempre. Pero me parece que incluyendo la autoevaluación, tenemos muchos instrumentos como para ir pensando en nuevas formas de vernos a nosotros mismos y de ver de qué manera estamos aprendiendo y enseñando. Y luego la última pregunta, que es cómo rescatar, ¿no? ¿Cómo rescatar? No puedo dar consejos. La verdad que me piden consejos, pero no puedo dar consejos, porque, digamos, acá se trata de lo que ocurre en cada lugar, en cada localidad, ¿sí? En donde sabemos que tenemos que, no sé, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires había hecho un plan muy interesante, ¿sí? Por el cual se iba a ir a la casa de cada chico, tomando el sector muy grande de chicos que habían quedado marginados fuera de la escuela, etc. Otras provincias han hecho otro tipo de propuestas, ¿sí? Es decir, a mí digo, hay provincias que han hecho propuestas interesantes como un sistema que funciona de enviar cuadernillos y los cuadernillos sean devueltos vía el correo, etcétera, de tomar contacto usando el correo. Hay muchas cosas que se han hecho, ¿sí? Pero realmente la respuesta es una respuesta que, si yo diera una respuesta general para todo el país, sería equivocado. Lo que sí puedo decir que sí es general, que es que, digamos, hay que acompañar, me parece, eh, lo que pueda hacerse en cada localidad y en cada provincia. Tiene que haber un acompañamiento nacional en el sentido de ayudar, ¿sí?, al rescate de todos aquellos chicos que han quedado de alguna manera marginados. Clarísima, Adriana. Gracias por esas respuestas. Y bueno, insistimos siempre en que, aunque no podamos encontrar todas las respuestas, está muy bien que nos vayamos haciendo estas preguntas. Y ya para cerrar e ir terminando esta jornada, te pedimos una última reflexión en términos de potencialidad y posibilidad. ¿Qué pensás acerca de la escuela que vendrá cuando vuelva a la presencialidad? Y en todo caso, y retomando un planteo que vos hacés en uno de tus libros de Simón Rodríguez a Paulo Freire, pensar si este no es un momento también para hacer y retomar y hacer efectiva esa máxima rodriguiana de que en educación inventamos o erramos. Y bueno, el planteo viene también porque acá en San Martín venimos trabajando fuertemente con compañeros y compañeras en lo que damos a llamar encuentros pedagógicos a contracorriente, y hace poquito tuvimos uno, el correspondiente a este año, que decidimos hacerlo también desde la virtualidad. Pero bueno, dejarte y pedirte esta reflexión última ya para cerrar, en relación a esta idea que es la que nos viene acompañando e interpelando en seguir pensando en el marco de una pedagogía crítica. Bueno, yo diría una frase que es el título de un libro, que es: la escuela es la plataforma de la patria. Es decir, que con esa frase traté de sintetizar, es decir, varias de las cuestiones que hemos estado hablando, del tema de la soberanía, de la vinculación entre la escuela pública y la soberanía nacional, de, digamos, el conjunto de vínculos, saberes, esperanzas, proyectos que guarda la escuela. Y creo que tenemos que hacer muy consciente todo eso que significa, que produce, ¿sí? Es decir, que contiene la escuela. Y cuando digo la escuela, por supuesto que estoy diciendo la escuela físicamente, nuestro lugar de trabajo, nuestro territorio de trabajo, ¿sí? Pero también digo la escuela, cuando digo la escuela estoy diciendo los docentes, estoy diciendo los chicos, estoy diciendo el conjunto de
digamos, los instrumentos de orden pedagógico, ¿sí? Estoy diciendo la escena educativa que se organiza, ¿sí? En torno a ese lugar tan maravilloso que llamamos escuela, ¿no? Entonces, el mensaje es ese: cuidemos el territorio, cuidemos la tierra, en el sentido más amplio, ¿sí? Cuidemos la escuela. Y me despido de todos, les agradezco muchísimo, ha sido muy, muy agradable estar con ustedes. Bueno, nosotros y nosotras te agradecemos mucho la presencia, la palabra, y bueno, nos seguiremos encontrando, compañeros y compañeras, para seguir pensando esto que nos impulsa a seguir adelante, que es la construcción de una escuela pública, popular y emancipatoria. Así que les damos las gracias por haber participado, y muchas gracias, Adriana, de nuevo por tu palabra y tu reflexión, que nos alienta a seguir pensando nuestra tarea.